Bienvenidos un día más a mi canal, donde la farándula turca es nuestra pasión y Kerem Bürsin nuestro, bueno, dejémoslo en nuestro tema favorito. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, cargado de noticias frescas y, prepárense, bastante impactante. Vamos a hablar de Kerem de Hande, de la novela que parece no tener fin y sobre todo, de esa frase que ha estado rondando las redes: Hande, no te preocupes. Ya no más. ¿Qué significa todo esto? ¿Será el fin definitivo de las esperanzas de los fans de Anker? ¿O un nuevo comienzo disfrazado? Quédate conmigo hasta el final porque vamos a desmenuzarlo todo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo turco, quiero aprovechar este momentito para recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, a ti. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola actualización sobre tus actores turcos favoritos. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus likes, sus comentarios y sus compartidos son el combustible que alimenta este canal. Los adoro. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos incendian las redes sociales. Su romance en la vida real, nacido durante el rodaje de Senkalkam, fue un sueño hecho realidad para millones de fans alrededor del mundo. La química era innegable, las miradas cómplices, los gestos cariñosos. Todo apuntaba a un final de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en la vida real, el cuento no terminó como esperábamos. La ruptura fue un shock. Rumores de todo tipo inundaron los medios, diferencias irreconciliables, presiones laborales, terceras personas. Nadie supo realmente qué pasó, pero lo cierto es que Anker, como los llamaban cariñosamente sus fans, se separó. Y desde entonces las especulaciones no han cesado. ¿Habrá reconciliación? ¿Seguirán siendo amigos? ¿Se evitarán a toda costa? La incertidumbre ha sido la constante. Esta incertidumbre se ha convertido en una especie de combustible para la maquinaria de rumores y esperanzas que rodea a la pareja, alimentada constantemente por pequeñas señales, gestos y ahora, esta misteriosa frase. Hande, por su parte, ha continuado con su carrera, cosechando éxitos y demostrando su talento como actriz. Su relación con Hakan Sabank, el empresario turco, ha sido objeto de numerosos titulares, mostrando una Hande aparentemente feliz y enamorada. Las fotos de sus viajes, sus citas románticas y sus apariciones públicas juntos han copado las portadas de las revistas del corazón. Parecía que Hande había pasado página y encontrado la felicidad en otros brazos. La hemos visto radiante, sonriente, compartiendo momentos de lujo y exclusividad que solo una relación con alguien como Hakan puede ofrecer. Es una vida de ensueño, digna de una princesa de cuento moderno, y aparentemente Hande se está disfrutando cada segundo. Pero entonces, ¿de dónde surge ese Hande, no te preocupes? ¿Ya no más? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La frase aparentemente fue captada por un paparazzi durante una conversación privada de Kerem. No se sabe con quién hablaba, ni el contexto exacto de la conversación. Pero como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los fans de Anker se aferraron a ella como a un clavo ardiendo, interpretándola como una señal de que Kerem aún piensa en Hande y que de alguna manera, se arrepiente de lo sucedido. La histeria colectiva se desató. Tweets, posts en Instagram, vídeos de TikTok analizando la entonación de la frase, el lenguaje corporal de Kerem. Un verdadero festín para los amantes del drama y, seamos sinceros, ¿quién no disfruta un poco de un buen culebrón? Algunos teorizan que la frase podría estar relacionada con la presión mediática que ha soportado Hande desde la ruptura. Recordemos que la actriz ha sido objeto de críticas y comentarios maliciosos en redes sociales, especialmente por parte de aquellos fans que no aceptan su relación con Hakan. Quizás Kerem, preocupado por el bienestar de Hande, quiso transmitirle un mensaje de apoyo, asegurándole que ya no más tendrá que lidiar con esa negatividad. Esta teoría apela al lado más sensible y considerado de Kerem, al hombre que se preocupa por el bienestar de su expareja y que, a pesar de todo, quiere protegerla del escrutinio público. Es una interpretación romántica, noble y, por qué no decirlo, bastante probable. La presión mediática sobre las celebridades turcas es brutal, y Hande, como una de las actrices más famosas del país, ha sido víctima de ataques injustos y despiadados. Otros, más optimistas, creen que la frase podría ser una indirecta, una forma sutil de expresar sus sentimientos hacia Hande.
Quizás Kerem se arrepiente de haber dejado escapar a Ande y quiere hacerle saber que está dispuesto a luchar por ella, que ya no más permitirá que nada los separe. Esta interpretación, obviamente, es la que más ilusión genera entre los fans de Anker, que sueñan con una reconciliación épica al estilo de las telenovelas turcas. Imaginen la escena. Un reencuentro bajo la lluvia, una confesión de amor desgarradora, un abrazo que lo cura todo. Pura fantasía. Pero, ¿quién puede culpar a los fans por soñar? Después de todo, el amor es el motor que mueve el mundo. Pero seamos realistas, también hay una tercera opción, que la frase no tenga nada que ver con Ande. Podría estar relacionada con otro aspecto de la vida de Kerem, ya sea personal o profesional. Quizás se refería a un problema con un proyecto, a una situación familiar, o a cualquier otra cosa que no involucre a Ande en absoluto. Es importante recordar que a veces, las cosas no son lo que parecen y que las interpretaciones pueden ser muy subjetivas. Esta es la teoría más pragmática, la que nos recuerda que no todo gira en torno al amor y el romance. Kerem es un hombre con una vida propia, con problemas y preocupaciones que probablemente no tienen nada que ver con Ande. Quizás estaba hablando con su agente sobre un contrato complicado, o con un amigo sobre un problema familiar. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí es cierto es que Kerem y Ande siguen siendo dos figuras muy importantes en el panorama mediático turco. Sus vidas, tanto personales como profesionales, siguen siendo seguidas de cerca por millones de personas en todo el mundo. Y aunque su romance haya terminado, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans. Su legado como pareja ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno cultural. Anker es más que una simple relación, es un símbolo de amor, esperanza y la posibilidad de que los cuentos de hadas puedan hacerse realidad. En cuanto a Kerem, ha estado muy enfocado en su carrera como actor y productor. Ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su talento. Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, Kerem ha demostrado que es un actor camaleónico, capaz de adaptarse a cualquier papel. Su ambición y su dedicación son evidentes y su carrera sigue en ascenso constante. Además, se ha convertido en un defensor de causas sociales, utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes y ayudar a los más necesitados. Kerem se ha consolidado como un actor respetado y admirado, tanto por su trabajo como por su compromiso social. Su voz es escuchada y su influencia es innegable. Y volviendo a Ande y Hakan, su relación sigue viento en popa. Se les ve felices, enamorados y disfrutando de su vida juntos. Han viajado por todo el mundo, han asistido a eventos sociales y han compartido momentos especiales con sus amigos y familiares. Sus fotos en Instagram son un testimonio de su amor y felicidad. Parece que Ande ha encontrado en Hakan el compañero ideal, alguien que la apoya, la ama y la hace sentir feliz. Hakan, con su fortuna y su posición social, le ha brindado a Ande una vida de lujo y estabilidad, algo que quizás ella anhelaba. Pero, ¿será este el final definitivo de la historia de Anker? Solo el tiempo lo dirá. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Las relaciones pueden cambiar, los sentimientos pueden evolucionar y las segundas oportunidades pueden surgir cuando menos te lo esperas. Las estrellas de Hollywood nos han dado innumerables ejemplos de parejas que se separaron, rehicieron sus vidas y luego, años después, volvieron a encontrarse y vivieron felices para siempre. ¿Podría suceder lo mismo con Kerem y Ande? ¿Quién sabe? Por ahora, solo podemos esperar y observar cómo se desarrolla la situación. La verdad es que la historia de Anker es un reflejo de la vida misma. Con sus altibajos, sus dramas, sus esperanzas y sus decepciones. Es una historia que nos engancha porque nos recuerda que el amor es complicado, impredecible y a veces doloroso. Pero también es una historia que nos inspira a creer en la posibilidad de un final feliz. En resumen, hemos hablado sobre el revuelo que ha causado la frase de Kerem Bürsin, Ande, no te preocupes. Ya no más, analizando las posibles interpretaciones y el impacto que ha tenido en los fans de Anker. Hemos repasado la situación actual de Ande con Hakan Sabank y la trayectoria profesional de Kerem. Y sobre todo, hemos mantenido viva la esperanza de una posible reconciliación, aunque sin olvidar la importancia de ser realistas y aceptar que las cosas pueden no ser siempre como queremos. Hemos profundizado en las razones por las que esta historia sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo, y hemos explorado las diferentes facetas de sus protagonistas.
Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este salseo turco. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información que tenemos disponible. La realidad, como siempre, puede ser mucho más compleja y llena de matices. La vida de las celebridades es un misterio que a menudo se esconde detrás de una cortina de humo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan sobre todo este asunto. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O creen que Hande ha encontrado la felicidad definitiva con Hakan? Quiero leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus sueños y sus predicciones. Este es el lugar para expresar su amor por Anker. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebrón turco. Disfrútenla.